Para seguir platicando sobre estos temas de la corrupción en los trámites en México, le agradezco a Mario Alberto Santillana, director adjunto de Encuestas Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del INEGI. Mario Alberto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a tu auditorio. La encuesta que mide el impacto de la corrupción en los trámites es la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, ¿cierto? Es correcto. Tenemos, de hecho, dos encuestas. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, que mide la corrupción de trámites de la población de 18 años y más, y la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, que mide la corrupción en trámites, pero ya en las unidades económicas propiamente. Sí, las últimas dos encuestas de este tipo, ¿cuándo se levantaron? ¿De qué año son los resultados? Bueno, en el caso de la ENSIG, de la encuesta de hogares, tenemos los últimos resultados para 2019. En mayo de 2022 estaremos renovando, es una encuesta que se hace cada 2 años, y el pasado 24 de agosto hemos publicado recién pues los resultados para el caso de unidades económicas, ¿no? De la ENCRIGE, que le llamamos, en donde pues hemos tenido una actualización del pasado proyecto de 2016. Sí, ¿es posible entonces comparar gobiernos o todavía no es posible comparar la última encuesta que tiene relación con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con la encuesta ya sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Desde luego sí es posible, tanto en un proyecto como en el otro. Hemos visto pues una reducción en la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción entre servidores públicos, sobre todo entre aquellos que atienden los trámites que día a día hacen la población en general como las empresas. Sin embargo, ya cuando pasamos de la percepción a las experiencias, vemos que en el caso del ENSIG hay un ligero repunte, sobre todo tuvimos la mayoría de los trámites se comportó de manera similar. Sin embargo, tuvimos un ligero repunte, sobre todo en trámites relacionados con conexión o reconexión del servicio de energía eléctrica. Recordemos que hubo algunos cambios importantes hace 2 años, hace un año, en cuanto a las tarifas eléctricas. Entonces mucha gente pues resintió este cambio, tuvo que recurrir a ciertas conductas en cuanto a las personas que andan representando a la Comisión Federal de Electricidad para realizar cortes de energía eléctrica, para que no se las, ya sea para que no se las cortaran o para que las reconectaran, ¿no? Lo mismo observamos también en la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria para el caso de unidades económicas, en donde hubo un ligero repunte en estos casos de trámites ante Comisión Federal de Electricidad, pero bueno, este no fue significativo. Seguramente en la encuesta, las próximas encuestas que presenten ya se verá reflejada la pandemia, sobre todo la de los datos de 2019, pues ya la próxima, que es en 2022, se reflejará el tema de la pandemia, y particularmente sería interesante conocer qué va a pasar con pasaportes y con citas en el SAT. Ahorita hicimos un recorrido por varias partes del país, resulta que gestores que se ponen por fuera de las oficinas del SAT o de Relaciones Exteriores tienen citas disponibles, las cuales no se pueden encontrar por las vías institucionales. O sea, ahí hay una clara muestra de que hay corrupción entre personal de estas dependencias federales, funcionarios de estas dependencias federales y gestores que venden en 300, 400, 500 pesos la cita. Una cita normal ahorita para pasaporte puede tardar entre 6 meses y 1 año, y un gestor la puede conseguir para la próxima semana. ¿Cómo es esto posible? Exactamente. Bueno, uno de los grandes hallazgos que han encontrado estas encuestas es que la corrupción, uno de los principales mecanismos para combatir la corrupción es poner precisamente trámites a través de medios electrónicos. Con la pandemia, pues esto ha ayudado mucho, sobre todo a las empresas, pero sin embargo, pues la población como bien lo mencionas, no tiene este tipo de accesos, o de alguna manera se han establecido
establecido los mecanismos de este tipo de personas, de este tipo de gestores. Entonces yo creo que es una tarea importante o pendiente del gobierno, sobre todo del gobierno federal, para afinar estos mecanismos. La intención en principio es muy buena de hacer electrónicos los trámites, sin embargo falta poner este tipo de candados para acercar a la ciudadanía a completar totalmente estos trámites, ¿no? De las personas que logran acceder sin la ayuda de un gestor a realizar trámites fiscales, pues tenemos un índice de corrupción mínimo de menos del 1%, entonces el reto está un paso antes, digamos, que aquellos que pueden, que se quedan en el escalón de conseguir un gestor, pues ahí es donde pueden sufrir las consecuencias. Sí, si nos vamos a gobierno, por ejemplo, en el gobierno municipal, en los gobiernos municipales, ¿cuál es el trámite que genera más actos de corrupción? Bueno, en el caso de trámites municipales, principalmente son, bueno, no propiamente trámites, sino contactos con autoridades de seguridad pública cuando se llevan a cabo rondines o algún otro cuestión propia de la seguridad de los establecimientos o de los hogares y las personas que tienen algún altercado o alguna riña, alguna multa. Tienen que recurrir obviamente a estas conductas, ¿no?, de sobornos y cosas relacionadas. Ahora, entre los trámites municipales, principalmente están las licencias de uso de suelo o las licencias para poder operar entre las unidades económicas, ¿no? Entonces son los principales trámites que se presentan, en los cuales se presenta este tipo de actos de corrupción y en donde, pues desafortunadamente, estos mecanismos para completarlos de manera electrónica pues no están muy desarrollados. Entonces también son parte de las tareas pendientes que tienen los gobiernos locales, sobre todo. En el ámbito estatal, ¿cuál es el trámite o servicio que genera más corrupción? Bueno, tenemos ahí un registro importante de trámites ante universidades estatales. La gente nos ha llegado a declarar que cualquier trámite ante una universidad pues se ha convertido en muchas ocasiones en actos de corrupción, ¿no? En pagar sobornos, ya sea para alcanzar un lugar, para conseguir rápidamente un documento. Es donde más se ha identificado a nivel estatal a partir de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. Sí, y en lo federal me decía Mario Alberto Santillana que se ha detectado este foco rojo en la Comisión Federal de Electricidad. Además de la CFE que ya nos citaba, ¿en qué trámite federal o servicio del gobierno federal también hay problemas de corrupción? Bueno, hemos identificado en algunos otros, sobre todo en la interacción con autoridades del Poder Judicial. Sabemos que por su naturaleza los trámites son bastante, pueden llegar a ser bastante complejos, bastante lentos. Entonces también existe un gran índice de gestores, así como lo hay en la parte fiscal. Bueno, también en la parte judicial, personas que son abogados o se hacen pasar por abogados, pero en realidad pues son gestores para resolver algún otro trámite, alguna expedición de constancias o algún paso que tengan que cumplir para avanzar en un juicio o algo. En general, pues en los trámites judiciales se ha identificado también este tipo de conductas. Sí, me decía que la percepción de la corrupción ha disminuido en los últimos años, pero los hechos de corrupción se siguen contando, siguen ocurriendo. Ahora, en 2016 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción y también este año en los estados se crearon sistemas estatales anticorrupción. ¿Se ha notado ya en los números, en la percepción, en las denuncias, en los hechos de corrupción, que haya incentivado o desincentivado la creación de estos organismos anticorrupción para que ocurran este tipo de casos?
Bueno, yo desde que cuando se creó, durante la administración anterior hubo avances importantes. Desafortunadamente, a partir de que cambió la administración, ha tenido que haber un reacomodo. Digamos que el Sistema Nacional Anticorrupción está en un proceso de reordenamiento y pues eso también ha detenido de alguna manera el desarrollo de las políticas de este organismo, ¿no? Entonces, ellos también han impulsado a través de con base en nuestros instrumentos, pues la creación o la tecnificación de los trámites. Obviamente se ha traducido en un mayor uso de las tecnologías de información, lo que ha incidido también en, si no reducirla, por lo menos contenerla en la mayor parte de los trámites. Obviamente la cuestión de la percepción de la corrupción viene por otro lado, ¿no? Por el discurso tan fuerte de la presente administración, de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, bueno, lo importante pues son las experiencias, ¿no? Y las experiencias que hasta ahorita pues han sido de contención más que nada. Y yo creo que el Sistema Nacional Anticorrupción puede continuar con esta tarea. Ahorita se ha logrado esta contención, pero quizá más adelante podría llegar ya a verse una reducción palpable. Sí, Mario Alberto, entre más tecnología, menos corrupción. Es lo que hemos encontrado, es lo que nos enseñan los números y sobre todo la opinión de la gente. Entre menos interacción con las personas, más tecnología implica menos interacción con las personas, menos corrupción es la que tenemos. Sí, a nivel municipal es donde hay menos tecnología, es donde se presentan los casos más fuertes de corrupción, o más bien los casos más frecuentes en los trámites de servicios y de trámites de cualquier tipo a nivel municipal. Mario Alberto Santillana. Mario Alberto, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, director general adjunto de Encuestas Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. ¿Estos datos dónde los podemos encontrar? Este par de encuestas que nos citaba, ¿dónde las podemos encontrar? Sí, es en el sitio de internet del INEGI, inegi.org.mx. Aquí pueden acceder a todos los datos y a los reportes ejecutivos que tenemos a disposición del público en general. Gracias por tomar esta entrevista, estamos en contacto. Muchas gracias.